Marta, pues muchísimas gracias por clausurar este marzo de cine con La Mediterránea, esta película. Es una película que sé que has estado trabajando en ella durante mucho tiempo, pero bueno, en tu caso particular, tú eres una actriz, bueno, ya pues asentada, de éxito, con una carrera como actriz. ¿En qué momento se te ocurre pasar al otro lado, ¿no? ¿En qué momento tienes una idea y por qué? Y no sé si sabías que iba a ser tan largo, pero si quieres de eso hablamos después, ¿no? Vamos a la idea. ¿Cuándo se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre? ¿Y de dónde parte la decisión? Pues la verdad es que la sensación que tengo ahora, porque siempre a posteriori uno reflexiona y donde lo he colocado, es que es verdad que yo tenía una pulsión por contar algo particular. Cuando eres actriz normalmente estás siempre contando cosas que quieren contar otros, que están guay, pero conforme he ido creciendo y también en esa época de mi vida empezó a aparecer el feminismo, ¿no? Empezó a aparecer esta idea de yo quería ver a mujeres haciendo cosas que me inspiraran a hacerlas yo. Y en esa reflexión un día pensé, bueno, empieza tú, no sé. Entonces, de repente reconocí dentro de mí unas ganas de hablar de una fricción, de un propio trauma, supongo, que es una experiencia con la maternidad muy fuerte. Hay una Ana que empieza la película que tiene que ver con una Marta que fue, y luego, como me imagino que muchas óperas primas parten de algo concreto y personal y se convierten en otra cosa, ¿no? Por lo menos este es el caso. Pero sí, es una mezcla de idea, ¿no? De querer aportar y de generar, querer generar este propio espacio de libertad, de venga, atrévete, exponte y a ver qué pasa, de querer explorar una cuestión personal que me atravesaba con crudeza, y luego también de, pues esto, ¿no? De ponerme a prueba, supongo. Es verdad que todo esto es el principio y luego he estado aliándome con mucha gente que sabe más que yo, que han estado apoyando el proyecto desde un lugar muy respetuoso, y he tenido mucha suerte y un gran sentimiento de facilidad en todas las partes del proceso. El proceso fue seleccionado en la residencia de la Academia. ¿De qué te sirvió todo ese proceso de maduración del proyecto? Y también en qué punto llega el proyecto a las residencias y a los laboratorios, porque es diferente si llegas con un proyecto más avanzado o con un proyecto, digamos, más germinal. Claro, yo me presento al proyecto con esta... Y yo recuerdo estar escribiendo sola en mi casa el tratamiento, y antes de saber que se convocaba, porque yo me presenté el primer año que aparecían estas residencias. Sabéis que son como 9 meses de apoyo, y no existía nada parecido que yo supiera en Madrid. Entonces yo primero estuve escribiendo con muchísimo disfrute, pero con muchísimo pudor, por esta idea de que no estaba haciendo lo que se supone que tenía que hacer, que era interpretar, ¿no? Por esto de ocupar un espacio diferente. Mi entorno que se dedica al cine me apoyaba muchísimo, pero yo no me atrevía a compartirlo. Entonces yo llegué a las residencias con muchas ganas, pero realmente pensando que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo. Cuando te llaman, porque se presentan 1000 proyectos, ya sabéis, y cogen 15, ahora son 25 me parece, es como si te tocase la lotería, ¿no? Que alguien te refrende del exterior que tu idea tiene sentido, pues te da mucho poder, mucha fuerza, y hace que te pongas todavía más consciente de las posibilidades. Entonces ahí estaba yo, de repente rodeada de 15, 14 compañeros, guionistas, la mayoría con más experiencia que yo, gente muy, muy inteligente, con unos proyectos preciosos. De hecho, mi co-guionista, con la que finalmente... Bueno, el proceso fue que yo escribí el primer guión, este año llegó la pandemia, también fue el año que yo hice una peli que tuvo mucha repercusión, que fue Madre, entonces tuve como un año muy intenso. Y la primera persona que se leyó el guión fue María Zamora, que es una productora que todos conocéis, supongo, que da como también... pues da mucho empaque, ¿no? Que alguien con su criterio confíe en ti. Y cuando me di cuenta que la peli se iba a hacer, entonces entró Beatriz Herzog, que es compañera de las residencias, ¿no? Yo he coescrito la película con ella, que es de vocación y de profesión guionista,
Y el montador de la película también nace de las residencias y es otro compañero, Pedro Collantes, que es cineasta y que monta, además de escribir y de hacer películas. Bueno, lo que quiero decir es que esto, ¿no? Mi sensación de querer contar algo de repente se fue viendo apoyada por compañeros y por profesionales que nutrían el proyecto todo el tiempo de sus criterios. Partes de un guión propio, y luego entre una co-guionista. ¿Cómo fue vuestro trabajo conjunto y en qué manera la incorporación de Bea hizo crecer el proyecto o enriqueció el proyecto? Pues esto, ¿no? La sensación de que la peli se va a hacer y que con la historia que yo tenía en la cabeza teníamos que hacer la mejor peli posible. Entonces, yo necesitaba de estructura. Uno siempre... Mi sensación con esta experiencia es que sabes más de lo que crees que sabes, ¿no? Pero que las alianzas son fundamentales. Esto es un trabajo en equipo y que solamente cuando te pones en desafío aparecen esas herramientas a la vez que las de todos, ¿no? Entonces ir en bandada suma mucho. En el caso del guión con Bea fue muy concreto porque realmente lo que aportó ella es la mitad de la peli, es más de la mitad de la... O sea, hay algo... Nos hemos entendido muy bien, fue un proceso súper intenso que fue cumpliendo con todos los estándares, ¿no? Hemos tardado como 5 años en hacer la peli. La primera vez que nos presentamos a ICA no queríamos en realidad que nos lo dieran porque nos sentíamos verdes y nos quedamos en reserva. La segunda vez ya sí, entonces conseguimos entrar, que es una suerte en cualquier caso. Y ya con este empaque, claro, teníamos... En todo este proceso, también os comparto, porque, claro, la peli va de la infancia trans también, ¿no? Y en mi opinión, o mi experiencia, va de la maternidad, pero también, ¿no? Está esta temática. Entonces, cuando yo empecé a escribir la peli, no había ley trans, no había 20.000 especies de abejas, y para mí el proceso de aprendizaje de todo ese universo era el que tenía Ana, ¿no? Yo cuando escribía el guión, antes de que entrase Bea, todas mis reflexiones y sentimientos pasaban un filtro, pero tenían que ver con los del personaje, ¿no? Cuando aparece la ley trans, de repente todo cambia, porque todo el mundo tiene una opinión, que ya no hay que hacer pedagogía, que de repente las opiniones están muy polarizadas, además. Cuando aparece 20.000 especies de abejas, que es una gran peli, más todavía, ¿no? Ya todo el mundo además tiene un imaginario emocional al respecto de la infancia. Entonces, en el proceso de guión, te lo cuento por esto, justo antes de empezar a rodar, volvimos a reflexionar el por qué tenía sentido para nosotras seguir contando esta película, porque había todavía que, en nuestra opinión, seguir hablando de la infancia trans, y la respuesta era un poco porque ya hay un marco legal, ¿no? Que ya se sabe que esto es un derecho y que no se va a cuestionar, pero nos gustaba plantear la pregunta de cómo y cómo se hace esto ahora, ¿no? Entonces, en todo el proceso de escritura de guión es verdad que hemos estado investigando con asociaciones, con familias. Hay una persona muy importante que es Miquel Mise, que no sé si le conocéis, es un pensador sobre lo trans, un hombre muy lúcido que nos apoyó desde el principio, y su tesis es un poco la que abrazamos y tiene que ver con generar, ¿no? Esta madre lo que aprende es gestionar la incertidumbre para poder generar un espacio de amor propio que primero tiene que aprender ella para poder enseñarlo, y de sosiego y de tranquilidad, ¿no? O sea, la vocación de la peli con este tema es poner en la conversación la tranquilidad, el sosiego frente a este asunto tan polar que es, porque la infancia da mucho miedo, es lógico, pero bueno, mi sensación era, estos niños en realidad necesitan lo mismo que cualquier otro niño, están en su derecho de explorar, están aprendiéndose, y como madre, pues nuestra misión como adultos simbólicos, ¿no? Nuestra misión es proporcionarles un espacio seguro para que jueguen, se conozcan, exploren, y todos esos miedos son nuestros, ¿no? Entonces un poco por ahí te hablo de muchas cosas, pero todo tiene que ver con el guión.
Si tienes alguna pregunta, puedes empezar a levantar las manos y a preguntar. Hola, enhorabuena. Me parece un trabajo maravilloso. Justo ayer estuvieron las chicas de la academia explicándonos, que me parece genial, todo ese trabajo que has hecho y, claro, lo que cuesta hacer los 5 años. Me parece muy bonito toda esta historia del arte, ¿no? De cómo enlazas con este cuadro tan impresionante, y quería saber cuándo entró este cuadro, cuándo entró esta parte más artística del personaje. Muchas gracias. Pues cuando entró Bea, de repente, claro, ya trajo estructura, ¿no? Y aparece esta tercera pata, porque el personaje queríamos que fuera artista para un poco hablar, ¿no?, de esta sensación de frustración que genera no estar en tu centro, no dedicarte a lo que te gusta, y a la vez pues hablar también un poco del contexto, ¿no?, que hemos vivido tanto Bea como yo, de precariedad, ¿no? No es fácil para nada ser madre y querer dedicarte a estas cosas. Es como una utopía, ¿no?, la conciliación, ¿qué es eso? Y las maneras son casi imposibles. Entonces, este periplo que tiene Ana, que en realidad tiene que ver con encontrarse a sí misma, ¿no?, porque la premisa es cuanto mejor estés tú, mejor está tu hijo, y no al revés, ¿no? Nunca va, cuando mejor esté tu hijo, mejor está tu hijo, no. Si no pasa por ti, porque al final tú eres el ejemplo, le estás enseñando a vivir, le estás enseñando a ser un ser humano. Entonces, ¿no?, la plenitud, la felicidad, la alegría no se puede cuestionar, porque además te va a llevar a hacerlo todo desde un lugar muy descentrado, que es desde donde Ana empieza la peli, ¿no? Entonces, que Ana estuviera vigilando este cuadro, que primero era otro cuadro, el que teníamos en mente, pero que no podíamos pagar por derechos, cuando apareció Un Mundo, nos lo enseñó. A modo de anécdota os cuento que este cuadro nos lo trajo Blanca Torres, que es amiga, es la directora del documental de Marisol, ¿vale? Ella ha sido nuestra asesora de arte en el proyecto, y preguntándole, de repente nos presentó este universo, ¿no? Es un mundo en sí mismo, entonces nos servía para contarlo, ¿no?, plásticamente todo. Había referencia a la vida de Ana en cada parte del cuadro si queríamos, pero además hay más, ¿no? Hay otra cara incluso. Entonces, esta pata de guión funcionaba un poco por el punto de vista, ¿no? Hay un asunto muy importante con la mirada, que se basa en un poco esta idea de donde tú pones la mirada, eso crece, ¿no? En el mundo hay mucha información, ¿no? En la vida hay mucha información, ahora mismo aquí hay mucha info, donde tú fijas la mirada, de repente eso es lo que te llega, ¿no? Es la información que te llega. Estamos muy acostumbrados a reafirmar una cosa que ya sientes con algo exterior, ¿no? Entonces siempre estás buscando eso que te reafirma generalmente tu dolor, tu fricción, tu cosa, ¿no? Como Ana, en este caso, pues su miedo a que se vaya con su padre, el tren, la playa. Cuando ya consigue cambiar el punto de vista, cuando ya consigue ver otra cosa en el cuadro, aparece otra cosa. Y esto nos parecía que pasa todo el rato en la vida, ¿no? Que consigues ver algo que ya estaba ahí y que te estaba demandando que le prestases atención. A más, el lenguaje de Ana es artístico, ¿no? Entonces la animación y la comunicación que ella tiene con Son a través del dibujo forma parte un poco de esta idea, ¿no? De si tú no le estás dejando espacio a eso que te hace feliz, que es tu unicidad, tu cosa auténtica, es muy difícil que todo lo demás funcione sin ser naif ni nada parecido, ¿no? Estar en tu centro significa asumir lo que ves, lo que eres, y el poder que tienes de dónde estás poniendo la atención. ¿Alguna pregunta? Hola, enhorabuena, lo primero de todo. Tengo 2 preguntas. A lo largo de la película se utiliza mucho el recurso del reflejo en varias secuencias. Quería saber si tiene algún significado o es algo puramente estético. Y luego la segunda es cómo te has sentido autodirigiéndote, porque tienes que estar fuera y dentro al mismo tiempo. Gracias. Gracias. Pues mira, con el líder de foto, con Julián Elizalde, cuando empezábamos a pensar en la peli, claro, para mí
era importante contar que ella ya estaba mal antes de que la crisis de Son apareciera, ¿no? Un poco la trama que nos interesaba contar es que a veces, bueno, una de las que nos interesaba contar es que a veces en la vida pasan estas crisis que son un infierno, pero con cierta perspectiva te han salvado la vida, porque ella ya estaba mal, ¿no? O sea, Son no viene a empeorarle, sino a despertarla un poco, ¿no? A que mire de otra manera. Entonces, toda esta parte de los reflejos, del fuera de foco, del borroso, ¿no? De la duplicidad, tiene que ver con eso, ¿no? Ella no está centrada, es un boceto. Haciendo un poco referencia a ese arte que tiene, a esos dibujos, nos interesaba generar un punto de vista, pues esto, fuera de su centro, boceteado casi, que conforme va avanzando la peli se va poniendo más nítido como ella, ¿no? Cuando va encontrando un poquito hacia dónde tiene que mirar. Esta era la idea. Y luego, dirigir e interpretar ha sido lo más difícil. Yo no sé si esto lo volvería a hacer, no era la idea inicial. Cuando empecé a escribir la peli, no pensaba dirigirla. Fue María Zamora la que me propuso en un momento dado, bueno, pues la dirigirás, ¿no? Y claro, si te lo dice ella, pues lo piensas. Y lo pensé y pensé, joder, la verdad es que me estoy imaginando la peli, la verdad es que lo siento, y con esta idea de venga, atrévete, da un paso, ocupa un espacio, a ver qué tal, lo hice. Pero no lo iba a interpretar, lo iba a interpretar otra actriz que de repente pues no pudo ser. Y pasó un poco parecido. Teníamos poco tiempo de margen y claro, ya la peli está muy dentro, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que te has imaginado y es muy difícil ponerle otra cara. Y entonces María me dijo, bueno, igual lo tienes que hacer tú. Y otra vez, en un momento dado pensé, guay, igual es el peor de los males, porque no me siento ahora con capacidad para modificar todo esto que tengo en la cabeza. Digo, si lo hacía yo, como ya sabía lo que había escrito, pues a las malas. De hecho, hay muchísimos planos que estoy de escorzo de espaldas porque no te da, a mí no me dio, bueno, digo, habrá gente que sí que le da, a mí no me daba para todo, porque entre dirigir e interpretar siempre gana la que tiene que, tú sabes que tienes que contar, tienes que entrar en un tiempo, tienes que conseguir el plan del día, la orden. No puedes dedicarle tiempo a ver si la actriz se inspira. Entonces eso fue muy doloroso. Eso fue de lo más doloroso, la verdad. ¿Doloroso como actriz o como directora? Como actriz. No, porque la directora había... O sea, es que no se podía no cumplir la orden. Entonces, teniendo claro qué queríamos contar en la escena y teniendo un poco, claro, uno maneja su energía, son muchas cosas a gestionar. Lo último era Ana, entre miles de comillas, porque al final la historia se cuenta mucho a través de su mirada, pero estaba puesta en otro lugar. Entonces, si en esta escena tenemos que hablar de qué pasa esto, pues ya está. Ella se pone así, de espaldas y el foco... Es muy difícil no tener la concentración puesta en una cosa y en la otra. Es muy complicado. Me parece que o sea, no es lo ideal para una ópera prima, la verdad. Oye, como directora, ¿cómo te encontraste? O sea, el hecho de haber estado en muchos rodajes, tener mucha experiencia como actriz, ¿te facilitó un poco la vida como directora? ¿O cuáles eran tus principales temores a la hora de empezar a dirigir? A ver, es verdad que tuvimos 4 meses para ensayar con Noa, por ejemplo, con la niña, porque para mí era muy importante que ese vínculo estuviera fuerte y crear recuerdos y que nos conociéramos. Era importante que el cariño fuera real, porque eso no se puede interpretar. Digo, sí se puede interpretar, pero es más laborioso. Yo sabía que tenía muy poco tiempo y cuando estás entrando y saliendo del set es la mitad del tiempo, porque yo tenía que ir al combo, ver si la toma funcionaba, volver. Entonces ese era mi susto más grande. Pero disfruté muchísimo la disfruté muchísimo de generar, de que todos los talentos con los que contaba, que eran muchos, y que aportaban muchas cosas, poder coger esas cosas y ponerlas a favor de la película. O sea, yo lo que entiendo
es que el director o la directora lo que genera es el suficiente ambiente colaborativo como para que todo sume, y lo único que lo va ordenando, ¿no? Va ordenando lo que entra a favor o lo que ahora mismo no funciona, pero se nutre de mucho más que un criterio, ¿no? Y eso lo disfruta un montón, porque había gente muy talentosa. Y esto, mi susto más grande era entrar y salir. Conté con Gerard Homs, esto también como anécdota. Gerard Homs, sabéis que acaba de estrenar una peli en Málaga, que lo han petado, que se llama Lejos de aquí, con Mario Casas. Ha ganado Mario, ha ganado él el premio de la crítica. Y él es un hombre súper generoso y fue coach de Noah. Y a mí me estuvo apoyando mucho tiempo. También fue mi coach. En general, estuvimos trabajando los 4 meses los 3. Y yo me apoyaba mucho en él en cuanto a... Porque habíamos hablado mucho y entendía muy bien la película, y entonces sabía en este lugar, ¿no? Que es más abstracto, que es más... cuando ya el guión se pone en pie, él fue un gran aliado. Pero claro, tú estás actuando en cámara, y cómo te das a ti misma una toma por buena. La te la ves después, o sea, digamos, cómo haces esa como autocrítica, y sobre todo con la presión del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, fatal. A ver, yo tengo una... ¿O tenías a Gerard ahí diciendo, oye, está regulera? Sí, con el criterio de Gerard todo funcionaba. O sea, la verdad que me fío mucho de él. Uno ya tiene también su propio baremo interno. Y es cierto que yo tengo una decisión que tomé hace unos años, que es que un poco sale la peli esto, yo estoy de mi parte. O sea, yo me miro y no estoy mirando todo lo que no sale bien, que es muy fácil, ¿no? Ver la arruga o ver el grano o yo qué sé, sino ver si funciona. Ver si eso que queremos contar está siendo contado. Entonces no me enredo en cosas que son muy dolorosas una vez que entras, ¿no? Es muy difícil ser actriz, en parte por esto, ¿no? Porque estás muy expuesto. Entonces yo ahí aprendí que no voy a ganar nunca cuestionándome. Total, que voy a ver si la cosa está contándose. Entonces con esos ojos iba al combo. Esto se está contando bien, más o menos bien, y esta sensación de yo lo puedo hacer mejor, que soy yo la que estaba haciéndolo, pero eso se puede hacer mejor. Y vas y lo intentas hacer mejor, pero porque tienes la acción clara y sabes qué hace falta para que la escena se cuente. Sí, pues... ¿O alguien quiere intervenir? Me voy a preguntar lo que todo el mundo está pensando. La niña. ¿Cómo encontráis a la niña y cómo fue el trabajo de una actriz? Las actrices sois muy vulnerables, pero las actrices infantiles, me imagino, son mucho más vulnerables, porque la experiencia les puede crear, digamos, les puede crear traumas, ¿no? Sí, incluso, y sobre todo con un personaje de este tipo que llega a lugares muy profundos, ¿no? Totalmente. Pues mira, nosotras, bueno, yo hice un corto, antes de que entrase Bea, hice un corto en mi proceso de la residencia. María me dijo, bueno, si vas a dirigir un largo, mira, a ver si te gusta y si puedes, y hazte un corto. Entonces hice un corto que gira en torno a la figura de un niño que está pasando por esa experiencia, ¿no? Se llama Ale Colilla, el actor, y lo que se cuenta en el corto y lo que escribimos está contado está narrado a partir de lo que él cuenta de su proceso de transición. Entonces, no es una experiencia dolorosa para él, nos cuidamos muy mucho, lo interpreta Patricia López Arnaiz, Ale Colilla es el otro actor, y nos cuidamos muy mucho, estuvimos ensayando muchos meses para que el niño estuviera feliz y se sintiera querido y arropado. Cuando vamos a hacer el largo, Ale está crecido y ya no da el perfil de Son, y entonces abrimos el casting a niños trans y niños. Bueno, en realidad publicamos, no sé si lo sabéis, pero pasó una cosa tremenda, que es que publicamos un casting buscando a niños trans con muy poca conciencia de que en ese momento se estaba debatiendo la ley trans. Entonces hubo un episodio de bullying en redes durísimo, la verdad, fue terrorífico, yo nunca había vivido nada parecido. Entonces, bueno, esto nos hizo cuidar muy mucho el proceso y darnos cuenta de que, bueno, es un tema que levanta muchas ampollas, que ya sabíamos, pero bueno,
escalofriante, la verdad, la experiencia. La consecución de eso fue que no vino nadie al casting, ¿vale? Muy pocos niños, y los niños que venían, que estaban atravesando esa experiencia, claro, en la peli sí que tenían que entrar en ese dolor para poder contar ciertas escenas. Con lo que nos encontrábamos es que hacíamos un círculo en el suelo, ¿no? Os cuento la situación, y entonces dentro del círculo eres Son, sales del círculo y eres tú. Entonces tú estás bien, aquí estamos jugando, y entramos en el círculo y a Son le pasa esto, y cómo lo cuenta Son. Y salimos del círculo y todo ok. Y no funcionaba, ¿no? El dolor que habrían dentro pues luego se quedaba abierto. Entonces yo no me sentía capaz de gestionar esto en un set. Yo no quería hacer un documental, yo no me sentía capaz de lidiar con un dolor real. No era mi intención, además, porque para mí un set es un espacio de juego y lúdico, y bueno, a mí me costaba muchísimo trabajar desde ahí. No, o sea, no, en ningún momento me sentí capacitada. Entonces abrimos el casting a niños cis y apareció Noa. Apareció como el primer, segundo día, algo así. Y Noa era una niña de 7 años en ese momento, que yo no sé qué le habían contado, pero hizo una prueba alucinante. O sea, entendía perfectamente el conflicto, un poco como el casting del niño de T, si lo tenéis en mente. O sea, nos quedamos flipando. Nos miramos los directores de casting, los que estábamos en la sala, en plan, wow. Y así fue. Entonces, de repente, tenemos a una niña que es una actriz, que ha compuesto un personaje, porque ha compuesto físicamente otra forma de andar, otra forma de mirar. Hemos trabajado estos 4 meses que os decía, era para eso, para composición, para vínculo, para los recuerdos. Y para mí era muy importante, ¿no?, que en el set estuviéramos jugando y que esto fuera agradable para todos. Había un compromiso con el trabajo, que esto se lo contábamos a ella y a su familia muy a favor, si es sí, estamos aquí todos, pero esto no puede ser un dolor, porque yo no, para mí la profesión no funciona así, o sea, no lo sé gestionar desde ahí. Y gracias a Gerard también, con su arte y su cariño y su dedicación, pues de repente conseguimos que, bueno, lo que habéis visto, que todo fuera bien. Una pregunta, curiosidad. En la escena, volviendo con la niña, la escena de la clase, que es alucinante que estéis todos fuera mirando ese lugar que solo pertenece a él. ¿Cómo lo pudisteis rodar? Pero el resto de los niños, ¿no?, son niños que estaban ahí. No sé cómo hicisteis esa escena, que me gusta particularmente. Sí, pues esa escena, yo hasta el final no sabía si íbamos a oír lo que Son decía, porque nos daba muchísimo miedo poner en boca de niños palabras. Porque durante todo el proceso pues uno va aprendiendo cosas y va teniendo reflexiones, y hay algo que nos gustaba acentuar, que tenía que ver con la responsabilidad de los adultos y cómo interpretamos a los niños. Los niños normalmente, pues como son tan amorosos, quieren complacer a los que tienen alrededor, entonces repiten un poquito lo que oyen. En el caso de Son está apuntado, ¿no? Él está mirando a su padre y casi está siguiendo algo que han ensayado, que forma parte de la vida y de la normalidad, ¿no? Tú aprendes pues por copia de los que tienes alrededor. Entonces, este pudor, ¿no?, porque yo todavía no sé lo que piensa Son. Yo todavía, la infancia en general me parece un misterio, y cuando tienen estas experiencias de género, más todavía. Yo no soy capaz de entender o expresar, ni necesito saber qué les pasa específicamente. Entiendo que están explorando y que necesitan estos espacios y esta seguridad, ¿no?, del adulto. Pero entonces nos daba mucho miedo, ¿no?, ir como apuntalando esto, ¿no?, lo que él decía. Pero bueno, al final decidimos que tenía potencia, que rimase con la boca de Nahuel, ¿no?, y que un poco había este ejercicio de, parece desde fuera, desde el mundo de los adultos, que algo muy malo va a pasar y los niños siempre te sorprenden.
y lejos de que le dijeran algo malo, pues le aplauden. Esta libertad que ha conseguido. Bueno, y que, natural, ¿no? claro, y que entre niños no pasa nada. No hay, ¿qué problema hay? Claro. No, somos nosotros que empezamos ahí a... Sí. Creo. La película es una coproducción hispano-francesa. ¿En qué medida la entrada de productores franceses afectó al reparto, me imagino, también? Y también a los escenarios. ¿En qué medida tuvisteis que cambiar cosas o adaptarlas o enriquecerlas, quizás, en la medida que habían entrado unos coproductores franceses? Pues la verdad es que en cuanto a escenarios no tuvimos ninguna obligación. Sí teníamos que tener algo valenciano, por ejemplo, porque también hay copro valenciana. Pero sí esto, ¿no? Algún actor... Entonces, en realidad, había otro actor que iba a ser francés que se cayó una semana antes de empezar a rodar. Pues, te pregunto todo. Esto fue horroroso. Horroroso. Entonces, una semana antes de empezar a rodar, llamé a Nahuel y el súper generoso, pues... ¿Una semana? Sí, igual eran 2, exagerado y son 2 semanas, pero sí, o sea, aquí, así. Lo llamas, tienes fechas libres, además no eres mi primera opción, había otro. Se sabe, ¿no? Eso, si te llamas siempre a 2 semanas de empezar a rodar, es que no eres la primera. Pero, fue muy generoso y realmente aportó muchísimo al personaje. Yo creo que la cualidad, no, esta masculinidad que él tiene, que es diferente, le da algo al personaje de Michel que le dimensiona, ¿no? Le coloca en otro lugar, interpretado por otro perfil. Ahora considero que no sería tan interesante. También Nahuel es un actor brillante, y lo puso todo facilísimo y le escribiría 30 pelis. Es, aparte de un ser excepcional, muy excepcional. Y después de todas estas cosas que te han pasado con esta película y tal, ¿quieres hacer otra? Como directora, quiero decir. Pues estamos escribiendo otra peli. Sí, esta cosa del desafío, ¿no? De ir ampliando las zonas, las herramientas. Y es verdad que si hay una... Bueno, tenemos una pulsión para contar otra cosa. Hay algo del cine que a mí como espectadora me ha servido mucho siempre para entenderme. ¿No? Para entender cómo hay otras formas de hacer las cosas, cómo hay otras formas de vivir las cosas, de sentirlas, y cómo, ¿no? Desde dentro, gestando una peli, me sirve también para explicarme cosas. El proceso de esta peli ha sido como muy alentador en el aprendizaje del asunto, de lo trans y de la vida, y el que estamos haciendo también. O sea, de repente aparece un tema que nos causa una fricción y lo vas armando con cierta explicación y cierta lógica para contar la historia. Y entonces es como... sí, o sea, como que me está dando todo el tiempo la escritura mucho y en este caso el rodaje de la peli también. Si hablas en plural, vas a seguir trabajando con Beatriz Herzog, vas a seguir trabajando con ella. Claro, el hecho de hacer estos caminos que muchas veces son tan largos y a veces difíciles, a veces apasionantes, hacerlo entre dos facilita un poco el camino. Yo no sé hacerlo entre una, nunca lo he hecho. Es que me parece muy complicado tu propio frontón. Mi sensación al principio, en el año que escribí sola, es que me iba a un callejón sin salida siempre, ¿no? O los puntos ciegos ahí están, ¿no? Hasta que no los confrontas con alguien o te los señala alguien. Me parece más sencillo, también más divertido, que puedes hablar y puedes también comprender, ¿no? Ponerte a prueba, poner a prueba tu argumento, tu sentido, tu porqué. Me parece muy práctico, la verdad. Uh-huh. Y paralelamente vas a seguir trabajando como actriz. Sí, por favor. Uh-huh. Sí. sí, ahora estoy en una serie. A ver qué tal. Sí. Pues no sé si tienes alguna pregunta más. Sí. Buenas, enhorabuena. Hablabas de
lo complicado de este pudor de poner en palabras lo del niño, pero yo quería preguntarte precisamente por todo lo contrario, por todo lo que no se dice, por todos esos silencios que creo que juegan mucho justo antes de que el niño exprese su conflicto, por ejemplo, y de lo que hablabas de tus escorzos o tus planos desde espaldas que también hablan. Entonces, preguntarte cómo trabajasteis todo esto. Gracias. Pues es verdad que sí que hay como una vocación de plantear preguntas, ¿no? De dejar un espacio entre esas preguntas y quien ve la peli. Entonces, claro, es inevitable cuando escribes tener tu propia idea sobre... Para mí interpretar tiene que ver con saber elegir bien lo que el actor está pensando, ¿no? Lo que el personaje está pensando. Entonces yo escribo desde ahí, yo escribo desde el conflicto interno del personaje, desde el arco interno. Esa es mi manera de plasmar las cosas, ¿no? Le da una forma más estructurada. Pero esta línea de pensamiento que para mí tiene una coherencia en la peli es la mía. A mí me interesaba, no sé si ha salido o no ha salido, pero es verdad que lo que me interesaba es proponer al que lo mira cuál es la tuya, tú qué crees que está pensando. Sí. Porque, bueno, primero porque me parece más interesante, es verdad que es un ejercicio y es una sintonía donde te puede apetecer o no entrar y está bien también, pero el misterio para mí forma parte del interés de la obra, de las obras, ¿no? De las obras que me gustan, quiero decir. Y yo tengo muy claro muchas más cosas, o sea, tengo muy claro cosas que piensa Ana que no las ha dicho. Porque ¿para qué? Porque pienso, bueno, esto es mi idea de cómo yo interpreto el personaje, pero el guión está por encima y lo que pretende, las preguntas que pretende introducir en la conversación van más allá de mi trabajo como actriz e incluso de mi trabajo como directora, porque el guión es entre dos. Entonces... ¿Y en ese sentido has recibido interpretaciones que te han sorprendido? Pues claro, sí. Sí, por supuesto. Hay algo que la peli tiene como dos fuerzas que se oponen muy fuerte en el conflicto de la historia y por momentos puede parecer que precisamente como son dos fuerzas que se oponen tanto, se anulan entre sí. Entonces por momentos puede parecer que no, pero para mí es muy alto el volumen del conflicto. Lo que pasa es que yo no soy beligerante como persona. Entonces lo que propongo es contarlo desde una sintonía un poco equilibrada o media o como quieras llamarlo. Dentro de esa propuesta, de repente, claro, aún así puedes entenderlo, o sea, te puede llegar o puedes de repente pensar que es una falta de respeto porque no me estoy mojando, o al contrario, o como nos pasaba cuando pasó todo lo del bullying que estamos haciendo, es que decían barbaridades y hay gente que... Supongo que si ves la peli es más difícil pensar una barbaridad porque es tibia en un lugar, pero sí, hay gente que lo piensa, claro. Tenemos tiempo para una última pregunta, una última oportunidad, amigos, que si no la hago yo, No sé, una tontería. ¿Ha cambiado tu relación con los directores después de haber experimentado su trabajo? O sea, ¿asumes ahora tu labor como actriz desde otro lado? Bueno, les tengo muchísimo más respeto y ya les respeto más. No, la realidad es que es un trabajo infinito y es imposible que esté remunerado. Es que las horas son infinitas y la pasión, por lo tanto, también. Hablo de dinero un poco por hacer el chiste, pero la preproducción la imaginaba, el rodaje lo conocía
pero la postproducción, no. Me ha pillado de sorpresa y realmente es una movida, porque es infinito igual, porque son procesos importantísimos en donde estás definiendo la peli y ya se van a quedar ahí para siempre, pero son en un estudio y en teoría la peli ya está montada, ¿no? Cuando acabas el proceso de montaje de sonido, cuando hay animación, luego la música, luego... o sea, hay realmente amor. O sea, la cantidad de veces que tienes que ver el proyecto, la cantidad de veces que tienes que estar conectado para que afinar exactamente lo que quieres contar, tiene que ver con algo romántico. O sea, no con el dinero, quiero decir. Pues muchas gracias, Marta. Y muchísimas gracias a todas y todos por venir. Un aplauso para ella. Gracias. Y con la mitad de Ana hemos terminado Marzo de Cine de este año, que es día 28 ya. El mes no da para más. Se llama Marzo de Cine, así que no podemos seguir en abril, pero seguiremos teniendo actividades aquí, los martes de Dama, todo tipo de actividades que, si seguís la newsletter, estaréis informados y os esperamos aquí siempre. Y a ti también. Eres socia, eres habitual de esta casa. Eso es así. A todos, hasta luego. Gracias.